Deja de creer que Jesús murió en la cruz. Hay un manuscrito encontrado en Alejandría que describe su vida décadas después de la crucifixión. La Iglesia lo conoce desde 1849. Lo ocultó. Quiero que te quedes con eso un momento. No con el escándalo, no con la palabra que acabo de usar, con la pregunta que ese hecho genera si la dejas asentarse sin saltar a conclusiones rápidas. Porque lo que voy a mostrarte esta noche no depende de que creas nada que no esté documentado. Depende de algo más simple y más difícil, de que estés dispuesto a seguir una cadena de evidencias hasta donde lleva, aunque a donde lleve sea incómodo. Y esta noche lleva a Alejandría, a un manuscrito, a una inscripción funeraria y a los cálculos que nadie quiso hacer en voz alta durante 175 años. En unos minutos voy a mostrarte ese documento, uno que ninguna editorial quiso publicar más de 2 veces. Pero primero necesitas entender por qué la pregunta inicial siquiera tiene sentido. Empecemos por donde hay que empezar, por la pregunta que nadie hace en catecismo: ¿cuánto tardaba realmente en morir alguien crucificado? No en las películas, no en la imaginería religiosa pintada en el siglo XVI, en las fuentes históricas que documentaron crucifixiones reales en el mundo romano del siglo I. La respuesta no es lo que te enseñaron. Las crucifixiones romanas en las que existe documentación médica y narrativa muestran que la muerte por crucifixión rara vez ocurría en las primeras horas. El mecanismo habitual era la asfixia progresiva. La persona crucificada ya no podía sostenerse para que los pulmones se expandieran. Ese proceso llevaba, en la mayoría de los casos documentados, entre 12 horas y 3 días. En algunos casos hasta 4. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 33, dice que cuando los soldados llegaron a quebrar las piernas de los crucificados, el crurifragium, el método oficial romano para acelerar la muerte, llegaron primero a los 2 hombres junto a Jesús y les quebraron las piernas. Cuando llegaron a Jesús, no lo hicieron, porque según el texto, él ya había muerto. 6 horas. Jesús estuvo en la cruz aproximadamente 6 horas. Los especialistas en medicina forense señalan que ese es un tiempo inusualmente corto para la causa de muerte habitual en una crucifixión. Un cuerpo adulto en condiciones razonables de salud raramente colapsaba en 6 horas bajo ese mecanismo específico. Hay un testimonio de la antigüedad que los catecismos nunca mencionan, y lo escribió alguien que no era cristiano, que no tenía ningún interés en demostrar nada sobre Jesús, y que lo documentó en primera persona. Flavio Josefo, el historiador judeo-romano del siglo I, escribió en su autobiografía La Vita, capítulo 75, que durante una misión en Judea encontró a 3 hombres que conocía siendo crucificados. Intercedió ante el general Tito. Tito ordenó bajarlos y darles tratamiento médico inmediato. Uno sobrevivió. Josefo lo escribió en primera persona, no como posibilidad teológica, no como argumento, como hecho documentado que él presenció. La supervivencia de alguien crucificado no era teóricamente posible, ya había ocurrido. Hay registro histórico, y esa es solo la primera pieza, porque hay algo más sobre lo que ocurrió en los momentos en que el cuerpo fue bajado de la cruz. Algo sobre las personas que estaban ahí, y sobre lo que llevaban consigo esa tarde. José de Arimatea y Nicodemo, los nombres que aparecen en los evangelios en el momento más dramático de la historia que narran, y sobre los que la tradición cristiana construyó durante siglos una narrativa de devoción piadosa que oscurece lo que los textos dicen realmente sobre ellos. Y aquí es donde importa lo que José de Arimatea y Nicodemo eran realmente, porque lo que llevaban consigo esa tarde no era lo que te dijeron.
Los evangelios describen a José de Arimatea como un hombre rico, miembro del Sanedrín, discípulo secreto de Jesús. Tuvo acceso inmediato al cuerpo en el momento en que Pilato autorizó la entrega. Tenía una tumba preparada cerca del lugar de la crucifixión, lista esa misma tarde. La logística de esa tarde requería conocer a los guardias, tener autorización romana, tener el espacio físico disponible. No es la logística de alguien que improvisa. Nicodemo, por su parte, aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículo 39, llevando una mezcla de mirra y aloe. La cantidad que Juan especifica no es una cantidad simbólica. Juan dice literia hecatón, en griego, 100 libras romanas. Los especialistas en unidades antiguas calculan ese peso en aproximadamente 30 kilos. 30 kilos de mirra y aloe. Detente ahí un momento, porque esa cifra no cuadra con ninguna práctica funeraria judía del siglo I. La preparación funeraria judía no era el embalsamamiento egipcio. No implicaba introducir sustancias en el cuerpo. Era lavado del cuerpo y envoltura en lienzo. Para ese propósito, 30 kilos de cualquier sustancia es un exceso que no tiene explicación ritual. 30 kilos de mirra y aloe es una cantidad médica. La cantidad que alguien que conoce la farmacopea de su tiempo llevaría para tratar heridas graves, controlar infecciones, gestionar el dolor, estabilizar a alguien en estado crítico que necesita tiempo para recuperarse. Los escenos, la comunidad de Qumran, los autores de los manuscritos del Mar Muerto, eran conocidos en el mundo del siglo I, entre otras cosas, por sus conocimientos médicos. Josefo los describe en el Bellium Judaicum, libro segundo, capítulo 136, como expertos en botánica y medicina, en el uso de hierbas y raíces para tratar enfermedades. Una comunidad que practicaba rituales de purificación, que tenía jerarquías de iniciación y que, según los mismos textos de Qumran, valoraba el conocimiento médico como parte de su tradición espiritual. Una comunidad que tenía presencia documentada no solo en Qumran, sino en otras ciudades del mundo antiguo, incluyendo Alejandría. Y aquí es donde importa algo más, algo sobre el contenido específico de lo que la tradición llama el vinagre de la esponja. El texto griego usa la palabra oxos, lo que los comentaristas modernos traducen habitualmente como vinagre o hiel. Los especialistas en farmacología del mundo antiguo señalan que algunas preparaciones usadas en medicina esenia incluían compuestos de efecto narcótico que podían administrarse en forma de solución ácida para inducir un estado de inconsciencia controlada o reducción del dolor. El texto dice que alguien ofreció a Jesús esa solución antes de que los soldados determinaran que había muerto. No te estoy diciendo que eso es lo que ocurrió, te estoy diciendo que eso es lo que el documento que nadie quiso publicar dice que ocurrió. Un documento con nombre, con fecha, con historia editorial verificable. El año es 1849. La ciudad es Leipzig, Alemania. Un texto aparece publicado en alemán bajo el título Die Kreuzigung Jesu nach Augenzeugenberichten. La crucifixión de Jesús según testimonios de testigos oculares. El texto afirma ser la traducción de una carta en latín encontrada en un monasterio griego en Alejandría, una carta escrita, según el documento mismo, 7 años después de la crucifixión, por un miembro eseno en Jerusalén a un hermano en Alejandría. El documento describe el acontecimiento desde el punto de vista de alguien que estaba presente, que conocía a José de Arimatea, que describe con detalle lo que ocurrió después de que el cuerpo fue bajado de la cruz y llevado a la tumba sellada. La publicación de Leipzig pasó casi sin respuesta. No hubo refutación oficial, no hubo comunicado de ninguna institución religiosa, solo silencio.
En 1907, el texto apareció traducido al inglés en los Estados Unidos, publicado bajo el título The Crucifixion by an Eyewitness, una edición pequeña, de circulación limitada. Una segunda edición inglesa apareció en 1919, y luego nada. Durante décadas, ninguna editorial académica volvió a publicarlo, ninguna universidad lo incluyó en sus listas de lectura para los estudios sobre el Jesús histórico. El texto existía, estaba en bibliotecas. Cualquier persona con acceso a un catálogo universitario podía encontrarlo, pero nadie lo buscaba, porque nadie había decidido que merecía buscarse. Ahora bien, hay tres cosas que este manuscrito afirma. La tercera es la que ninguna institución quiere que leas en el contexto de lo que las otras dos dicen. Empiezo por la primera. La primera, el manuscrito describe a José de Arimatea y Nicodemo como escenos, como miembros de la comunidad que tenía conocimiento médico, acceso a las autoridades romanas y un plan. Describe la tumba sellada no como lugar de descanso del cuerpo de un muerto, sino como sala de recuperación. Describe las sustancias que Nicodemo llevó como parte de un tratamiento activo, no de un rito funerario. El manuscrito dice textualmente, en las traducciones disponibles, que José y Nicodemo no llegaron a ungir a un muerto, llegaron a tratar a alguien que seguía vivo. Esa es la primera recompensa de esta noche, no una especulación, el contenido exacto de lo que el documento afirma, y ese documento tiene nombre, tiene fecha de publicación, tiene historia editorial documentada. Pero antes de que sigas hacia donde el manuscrito lleva después, hacia lo que dice sobre los meses siguientes, necesitas entender algo que hace toda la diferencia en cómo evaluar lo que voy a mostrarte. Lo que estoy por decirte sobre los años que siguen a la crucifixión es lo que más incomoda a la teología institucional. No porque sea escandaloso en el sentido del escándalo mediático, sino porque es consistente, porque las piezas encajan de una manera que el argumento de la coincidencia no puede absorber. Hay un período en la historia del movimiento cristiano primitivo que los especialistas en el Nuevo Testamento conocen con un nombre específico: los años invisibles. Los evangelios documentan la vida de Jesús hasta la crucifixión, alrededor del año 30 al 33 de nuestra era. Las cartas de Pablo, los documentos más tempranos del Nuevo Testamento, comienzan alrededor del año 50. Y en esas cartas no hay ninguna información de primera mano sobre dónde estaba Jesús después de la crucifixión. Hay algo extraño en las cartas de Pablo que los exégetas reconocen sin que nadie se sienta cómodo señalándolo. Pablo nunca describe a Jesús como alguien a quien vio vivo después de la crucifixión de manera física y directa. Su experiencia en el camino a Damasco, que los hechos describen como luz y voz, no es un encuentro corporal. Sus fuentes son las tradiciones que recibió de Pedro y de Santiago. El silencio tiene geografía. Fue en una tarde de sábado, de finales de los años 90, en la colonia Condesa de Ciudad de México, cuando encontré la edición de 1919. No buscaba ese libro. Recorría librerías de viejo del barrio buscando otra cosa completamente, y estaba a punto de volver al metro cuando entré en una más pequeña, con olor a papel húmedo y estantes de madera inclinados por el peso de décadas. Entre revistas viejas y folletos con las esquinas dobladas, había un libro delgado con las cubiertas manchadas, el lomo con el título en inglés: The Crucifixion by an Eyewitness. Lo tomé sin saber exactamente por qué. Los cantos del papel amarillos por el tiempo. En la primera página había una nota a mano, sin firma, con tinta pálida de tanto año. 4 palabras: ¿y si es verdad? Me quedé mirando esa nota un tiempo que no supe medir. Era la pregunta de alguien que ya no existe. Alguien que había leído ese libro, escrito esas palabras y lo había devuelto al mundo sin nombre.
Y esa pregunta había sobrevivido décadas hasta llegar a una librería de la Condesa para que yo la encontrara un sábado. Salí con el libro bajo el brazo y la inquietud de quien acaba de tocar algo que las instituciones prefirieron olvidar sin explicar por qué. Esa noche leí el manuscrito por primera vez. Y lo que dice sobre Alejandría no se parece a ninguna explicación de coincidencia. Alejandría, en el siglo I de nuestra era, era la ciudad más cosmopolita del mundo mediterráneo. No en el sentido turístico del término, en el sentido histórico preciso. Una ciudad donde la tradición intelectual griega, la práctica religiosa egipcia y la comunidad judía de la diáspora llevaban siglos mezclándose y dialogando. La comunidad judía de Alejandría en el siglo I contaba, según estimaciones de los especialistas, con aproximadamente 200.000 personas. Era la segunda sinagoga más grande del mundo antiguo, después de Jerusalén, y los esenos tenían presencia documentada en Alejandría. No es especulación. Filón de Alejandría, el filósofo judío del siglo I contemporáneo de Jesús, describe a los esenos con suficiente detalle como para sugerir que los conocía de cerca. Alejandría era, en todas las dimensiones que importan para esta historia, el lugar al que alguien que necesitaba desaparecer del alcance de las autoridades romanas en Judea habría podido llegar, y donde habría podido vivir durante décadas, entre una comunidad de 200.000 personas, sin que nadie que no lo supiera que estaba ahí. El manuscrito de Alejandría describe exactamente eso. Describe meses de recuperación en la comunidad esenia de Alejandría. Describe el tiempo que transcurrió antes de que alguien que había sobrevivido una crucifixión pudiera recuperar la capacidad de moverse con normalidad. Y describe los años que siguieron. Podría terminar aquí. Tenemos el manuscrito, tenemos el nombre, tenemos la fecha, tenemos la geografía, pero espera, porque hay una tercera línea de evidencia que ninguna de las dos anteriores puede producir sola, una línea que viene de Spinoza y que cambia lo que el silencio institucional significa. En el Tractatus Theologico Politicus, publicado en 1670, de manera anónima, porque Spinoza sabía exactamente qué implicaba afirmar lo que estaba escribiendo, el capítulo 6 dice algo que vale la pena detenerse a leer con cuidado. Nada que contradiga las leyes de la naturaleza puede ocurrir como evento histórico real. Spinoza no lo dice como argumento anticristiano, lo dice como método, el método de quien quiere entender un texto religioso como historiador, no como creyente ni como enemigo. Lo que Spinoza propone es devastador en su simplicidad. Antes de atribuir un evento a causa sobrenatural, pregunta si existe una explicación natural posible. Si la hay, esa es la explicación que el historiador debe seguir. La pregunta de Spinoza frente a la crucifixión sería esta: ¿existe una explicación natural para los eventos que los evangelios describen? ¿Una explicación que no requiera milagro? El testimonio de Josefo responde que sí, alguien puede sobrevivir a una crucifixión. Ya ocurrió, está documentado en primera persona. El análisis médico forense moderno responde que sí. 6 horas es un tiempo corto para la causa de muerte habitual por crucifixión en una persona adulta en condiciones razonables. Y Heinrich Paulus, el filósofo alemán que publicó Das Leben Jesu en 1828, el primer intento sistemático de narrar la vida de Jesús, usando exclusivamente el método racional que Spinoza había propuesto 158 años antes, llegó a la misma conclusión usando exactamente ese método. Paulus se consideró a sí mismo un espinosista en el sentido del método. Leyó el texto bíblico como cualquier otro texto histórico. Preguntó qué dice antes de preguntar qué debería decir.
y su conclusión fue que los eventos que los evangelios describen en torno a la crucifixión no requieren explicación sobrenatural para ser coherentes. David Strauss, el crítico bíblico del siglo XIX que impugnó la hipótesis de Paulus, no argumentó que la supervivencia fuera médicamente imposible. Argumentó algo diferente, que si Jesús hubiera sobrevivido en el estado en que debió haber quedado tras la crucifixión, no habría podido convencer a nadie de que era el resucitado. Su argumento era psicológico, no médico. No toca el testimonio de Josefo y no toca el manuscrito de Alejandría. 3 líneas independientes. El método de Spinoza, el testimonio de Josefo, el documento de Alejandría, apuntando en la misma dirección. Eso no es coincidencia. Fue en un simposio de historia antigua en la Universidad de Guadalajara, alrededor de 2003, cuando un investigador israelí, especialista en arqueología del período del Segundo Templo, mencionó algo durante el café, sin énfasis, como dato técnico entre otros. Dijo que había enterramientos judíos en Alejandría, que nadie había podido excavar completamente porque quedaron debajo de edificios modernos del siglo XX. Enterramientos del período del Segundo Templo, con inscripciones en hebreo y arameo, en zonas identificadas como barrios de la comunidad judía del siglo I. Lo dijo y pasó al siguiente tema. Nadie preguntó más. No le di importancia ese día. Lo recordé años después, cuando llegué al capítulo del manuscrito que describe el lugar del entierro. Si lo que Spinoza dice sobre los milagros es correcto, que la explicación natural precede a la explicación sobrenatural, entonces lo que voy a mostrarte ahora tiene consecuencias muy serias para la pregunta sobre dónde terminó esta historia. El manuscrito describe una inscripción funeraria, una inscripción en el barrio judío de Alejandría, en los enterramientos de la comunidad de Senia, que identifica al difunto con un nombre. Y el nombre que el manuscrito cita en las traducciones disponibles del texto latino original es Yeshua bar Yosef, Jesús hijo de José. Detente ahí. No te estoy diciendo que esa inscripción existe y que alguien puede ir a verla hoy. Te estoy diciendo lo que el manuscrito afirma. Un manuscrito que fue publicado en 1849 y que nadie refutó directamente. Un texto que estuvo disponible en inglés desde 1907 y que ninguna institución académica ni religiosa respondió con argumentos directos. Puedo decirte el número, puedo decirte el año, pero antes, porque la inscripción sola no dice nada sin el cálculo que la hace significativa. Los historiadores ubican el nacimiento de Jesús entre el 6 y el 4 a.C. Es el rango que la historiografía académica considera más probable basándose en la datación del reinado de Herodes el Grande, que según Josefo murió en el 4 a.C. La crucifixión ocurrió, según la mayoría de los especialistas, alrededor del año 30 al 33 de nuestra era. Si Jesús nació entre el 6 y el 4 a.C. y fue crucificado alrededor del año 30 al 33, tenía en ese momento entre 33 y 37 años. El manuscrito de Alejandría no describe una muerte en la cruz, describe una muerte en Alejandría, décadas después. Y los cálculos que derivan de la edad que el manuscrito implica para el difunto, basándose en la fecha de la inscripción que el texto describe, sitúan la muerte entre los años 77 y 83 de nuestra era. Si los datos son correctos, y el nacimiento fue entre el 6 y el 4 a.C., la persona enterrada en Alejandría murió entre los 83 y los 87 años. 87 años. Hay algo que hace ese número especialmente significativo. El año 70 de nuestra era es cuando Roma destruyó Jerusalén y el templo. Si alguien con razones para mantenerse fuera del alcance de las autoridades romanas hubiera estado vivo ese año, Alejandría, con su comunidad judía de 200.000 personas, con sus enterramientos en barrios sin excavar completamente, con la presencia esenia documentada,
habría sido exactamente el lugar correcto. La tradición oral esenia, según los especialistas que han estudiado los manuscritos de Qumrán, era deliberadamente separada de los textos que circulaban en las comunidades más amplias. Los esenos tenían una práctica de preservar ciertos conocimientos fuera del registro escrito que llegaba a todos, una tradición interna que solo se transmitía dentro de la comunidad. Los evangelios canónicos no incluyen esa tradición, no porque los autores de los evangelios mintieran, sino porque no tenían acceso a ella. Eso es lo que el manuscrito de Alejandría afirma ser, el registro de esa tradición, una tradición que sobrevivió en un monasterio griego de Alejandría hasta que alguien la encontró y la publicó en Leipzig en 1849. Y la pregunta que la Iglesia lleva 175 años sin responder públicamente es esta: si el documento es falso, ¿por qué no se dijo cómo? ¿Cuál es el error en la cadena? ¿Cuál es el elemento que no cierra? Hace 2 inviernos estuve revisando documentos en el archivo histórico del Arzobispado de Puebla. Mañana fría, luz de fluorescente sobre inventarios coloniales. Buscaba correspondencia de misiones del siglo XVIII para otro tema completamente. Algo sobre las jurisdicciones de los conventos poblanos en el período borbónico. En un inventario de 1871 había una sola línea, la letra apretada de un escribano que claramente tenía prisa. Decía que un obispo de Puebla había mandado destruir o devolver a Roma un texto descrito como herético sobre la supervivencia de Cristo. La fecha era 1871. Debía referirse a algo llegado a Puebla poco después de la publicación del Leipzig de 1849. Sin nombre del documento, sin explicación del contenido específico, sin registro de lo que se hizo, si se destruyó o si efectivamente se devolvió. Una sola línea en un inventario que nadie había leído en 150 años. Pero esa línea dice algo que el silencio de 175 años también dice. La supresión no fue accidental. Fue una política con instrucciones, con obispos que leyeron el texto y tomaron una decisión sobre lo que el mundo debía poder seguir preguntando. El silencio del Vaticano frente al manuscrito de 1849 no es prueba de que el documento sea verdadero, pero sí es un dato que merece ser nombrado. Las instituciones refutan lo que pueden refutar sin consecuencias estructurales. Cuando algo amenaza la arquitectura de la autoridad, la respuesta no es el debate, es el silencio. Si esto es verdad, y no estoy diciéndote que lo es, entonces la pregunta no es sobre Jesús, es sobre lo que te enseñaron a ti. Es sobre las instituciones que tuvieron acceso a este documento desde 1849 y eligieron no responderlo, que recibieron preguntas sobre él y respondieron con ausencia de respuesta, que como documenta ese inventario de 1871 en el archivo poblano, instruyeron a sus representantes para destruirlo o devolverlo a Roma. Hay 4 cosas que el método de Spinoza exige frente a esto. La primera, leer el documento, no la descripción del documento, no el argumento sobre el documento. El texto de 1907 está disponible. No es material de acceso restringido. Cualquier persona con acceso a una biblioteca universitaria puede encontrarlo. La segunda, evaluar la cadena de evidencias. El testimonio de Josefo sobre la supervivencia a la crucifixión. El análisis médico forense de la duración del proceso. Los 30 kilos de mirra y áloe que Juan menciona sin explicar. La presencia esenia en Alejandría documentada por Filón. Los enterramientos del barrio judío de Alejandría que el investigador israelí mencionó en Guadalajara como zonas sin excavar completamente. El inventario de 1871 en el archivo poblano. La tercera, preguntar por el silencio, no como argumento definitivo,
Como dato, 175 años sin refutación directa, sin un solo documento institucional que señale el error específico en la cadena, sin una sola respuesta académica financiada por una institución con acceso a los archivos que debería tener si la refutación fuera simple. Y la cuarta, seguir la pregunta. Spinoza formuló el método porque entendía que las instituciones religiosas no colapsan cuando la gente deja de creer, colapsan cuando la gente empieza a preguntar. Y la diferencia entre creer sin preguntar y creer habiendo preguntado no está en lo que se cree, está en lo que se ha hecho con la propia mente. Si Jesús murió en la cruz a los 30 y tantos años, eso es lo que los evangelios dicen. Si Jesús sobrevivió, fue rescatado por una comunidad que conocía la medicina de su tiempo. Pasó meses recuperándose en Alejandría. Vivió décadas entre una comunidad de 200,000 personas y murió a los 87 años con una inscripción en hebreo sobre su tumba. Eso es lo que el manuscrito de Alejandría dice. La diferencia entre esas dos posibilidades no es teológica en el sentido en que la Iglesia usa esa palabra. Es histórica. Y el problema histórico no lo resuelve la fe, lo resuelve la evidencia. La evidencia está ahí, ha estado disponible desde 1849. Lo que no ha habido en 175 años es una respuesta oficial que diga en qué lugar específico está el error. Eso no es ignorancia, eso es una decisión. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.